El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy, 12 de diciembre, la liturgia nos propone contemplar a la Virgen María en Nuestra Señora de Guadalupe. Si nosotros contemplamos a la imagen, más allá de ser una persona, porque es una persona, la persona de la Virgen María, la imagen de la Virgen de Guadalupe es un mensaje desde luego para cada uno de nosotros. De hecho, hoy celebramos la aparición de la Virgen María, ¿no?, en nuestras tierras mexicanas. Pero podríamos preguntarnos, ¿para qué se apareció la Virgen María, ¿no? ¿Por qué quiso aparecerse? Y ahí podríamos ir entendiendo cuál es la intención, desde luego, de Dios, cuál es la intención de la aparición de la Virgen María en medio de nosotros. Desde luego que la intención como madre es que nosotros como hijos, como dice la segunda lectura, somos hijos de Dios, estemos desde luego unidos como hermanos y unidos en un mismo Padre. Entonces la Virgen María, desde luego, es una mujer, pero también es una mujer que evangeliza, que nos enseña. Es un modelo de fe. Cada uno de nosotros podríamos decir, pues yo vivo mi fe de esta manera, yo creo en Dios, tal vez no soy muy practicante, tal vez no soy muy devoto, pero yo así vivo mi fe. Una fe muy subjetiva, pero la Virgen María no nos enseña algo subjetivo, algo particular. La Virgen María nos enseña un modelo de fe. Entonces, hoy podríamos decir, contemplamos en la Virgen María ese modelo de fe. Una mujer, como lo dice la Sagrada Escritura, que escucha la palabra de Dios, que la medita y la pone en práctica. Cuando escuchamos en la Sagrada Escritura, el ponerla en el corazón, dice la Sagrada Escritura, que la Virgen María escuchaba y lo meditaba todo en su corazón y lo ponía en práctica, ¿no? Lo guardaba en su corazón. Tal vez para nuestra mentalidad occidental, el corazón está más relacionado con los sentimientos y la razón o la cabeza, ¿no? Piensa con la cabeza, va relacionado más con la razón. En la cultura oriental era al revés. El corazón era relacionado desde luego con la razón, no con el sentimiento. Entonces, la Virgen María nos enseña una fe que se razona, una fe que se piensa. Si nosotros no reflexionamos, no meditamos nuestra fe, es muy probable que caigamos en una tentación, en un fanatismo. Y fanatismo podemos ver y podemos contemplar muchas cosas, ¿no? Muchos signos en estos días, signos de fanatismo. Por eso, la Virgen María y la devoción de la Virgen María me tiene que llevar desde luego al encuentro con Dios, a la comunión con Dios. Y aquí cada uno de nosotros podemos reflexionar y meditar de manera personal.
Mi devoción a la Virgen María me está llevando al encuentro con Dios, porque si no puede ser que caiga en esa tentación de convertir esto en un fanatismo, de convertir esto en un sentimentalismo, ¿no? De convertir esto en algo momentáneo. Reflexionar nuestra fe, desde luego, es contemplar esta figura, es entender el mensaje que ella quiere para cada uno de nosotros y desde luego llevarlo a la práctica. Permítanme poner este ejemplo que lo he citado en otros momentos, lo cité en la fiesta de la Inmaculada Concepción y podría desde luego ayudarnos a nuestra reflexión personal. La Virgen María se presenta como madre de cada uno de nosotros. Quienes experimentan el don de la maternidad podrán entender un poquito más este ejemplo, ¿no? Quienes son madres de familia y tienen 2, 3 hijos, y por algunas circunstancias sus hijos se llegan a pelear, no se hablan, ¿no? Empiezan a discutir. Yo creo que ninguna madre se siente orgullosa de que sus hijos se peleen, ¿no? Yo creo que ninguna madre dice, ay, qué bueno que mis hijos no se hablen, que se ofendan, ¿no? Al contrario, ¿no? Y podríamos decir, incomodan a la mamá, ¿no? Porque por una parte tal vez es el hijo que se equivocó, pero por otra parte también es el hijo o la hija que resultó ofendido o lastimado, ¿no? Y se pone entre la espada y la pared. Tal vez se tiene que poner del lado de la justicia, de la verdad, pero difícilmente, ¿sí? Si quiere que las cosas mejoren, pues difícilmente le va a dar la espalda a uno o se la va a dar al otro, ¿no? Entonces, podríamos decir, se incomoda a la mamá. Haciendo esta analogía, podríamos caer en esa tentación de celebrar a la Virgen María, de contemplar a la Virgen María, pero incomodar a la Virgen María porque no nos hablamos con su Hijo, porque no nos llevamos con su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. Jesús es su Hijo, ¿no? Y como madre, desde luego, como madre de Jesús y como madre de cada uno de nosotros, quiere, ¿no? Que todos nos estemos en comunión. Por eso les decía hace un momento, si la devoción a la Virgen María no me lleva a la vida de comunión, no me lleva a la vida de gracia, aguas. Significa que puede ser que esté practicando un fanatismo o un sentimentalismo. La verdadera devoción me tiene que llevar al encuentro, a la vida sacramental, a la vida de gracia, ¿no? Y si podemos citar el mismo ejemplo, cuando una madre ve que sus hijos se llevan, cuando una madre ve que sus hijos se ayudan, yo creo que una madre se siente orgullosa, se siente bien, se siente plena, ¿no? Al ver que sus hijos pues se están llevando como hermanos, ¿no? Entonces, hoy podríamos decir, ¿a qué venimos hoy? ¿A visitar a la Virgen María? Sí, pero ¿la venimos a incomodar o la venimos desde luego a honrar porque estamos en comunión con Dios? Vamos a pedirle al Señor que hoy en esta fiesta de la Virgen de Guadalupe, la devoción a ella nos lleve desde luego al encuentro con su Hijo para que podamos experimentar la vida eterna. Se ponen de pie.